Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en la sala y a los que nos siguen a través del streaming, a través de la Bóveda de Plata, la web del Consejo. Y bueno, pues hoy celebramos la última conferencia de este grupo de conferencias sobre los premiados con los Premios Nacionales de Investigación del Consejo en este año 23. Y en este caso va a intervenir Gonzalo Murillo, que es profesor de investigación en el Instituto de Microeléctrica de Barcelona y ha recibido el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángel Ruiz Robles en el área de transferencia de tecnología. Así que muchas felicidades, enhorabuena, y le voy a pasar la palabra al vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, José María Martel, que va a presentar el acto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la Residencia de Estudiantes para disfrutar de esta octava conferencia dentro del ciclo Explorando Fronteras con los Premios Nacionales. Gracias una vez más, Alicia, por acogernos en este espacio y por la organización de este evento que todos tanto disfrutamos. Hoy es un día especial, ya que cerramos el ciclo de este primer ciclo de conferencias con los premios nacionales, en los que lo que hemos querido hacer es acercar a la audiencia, a los que nos siguen aquí en persona, a los que nos siguen vía streaming, algunos de los proyectos científicos más exitosos y a la labor investigadora del CSIC a través de nuestras científicas y nuestros científicos galardonados con los premios nacionales de investigación del 2023. Agradezco la presencia, tenemos al delegado de la Comunidad de Madrid, tenemos a algún otro director, los equipos directivos, otros miembros del equipo directivo del CSIC y de otras instituciones. Y quiero también saludar de forma muy especial a Luis Fonseca, director del Instituto de Microelectrónica de Barcelona, un instituto que este año ha sido galardonado con la Unidad de Excelencia María de Maeztu, gracias a sus proyectos y programas estratégicos y a sus logros científicos. Enhorabuena, Luis, por el logro. Y, por supuesto, agradecer a Gonzalo Murillo por dedicarnos esta tarde y por acercarse a hablarnos de las innovaciones tan apasionantes como los nanogeneradores, sistemas multielectrónicos en red y otros dispositivos tecnológicos monitorizados. Gonzalo es doctor cum laude en Ingeniería Electrónica, es investigador del IMB desde hace más de 10 años y líder de varios proyectos de desarrollo tecnológico y fundador de Energiot, una empresa surgida en 2017 a partir de las investigaciones realizadas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que se dedica a comercializar dispositivos de monitorización de red eléctrica. Además, Gonzalo ha sido, y el motivo de su presentación hoy es su galardón como Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángela Ruiz Robles 2023, en el área de transferencia tecnológica, en reconocimiento a la calidad de su producción científica y su capacidad para transferir este conocimiento a la sociedad. Los premios nacionales son el máximo reconocimiento en nuestro país y en la convocatoria del 2023, 8 de ellos han recaído en investigadores del CSIC, 4 para jóvenes y 4 para científicos y científicas consolidados. Con 7 de nuestros premiados hemos disfrutado de conferencias extraordinarias en áreas tan diversas como la biología, ciencia de los materiales, arqueología, física, humanidades y medio ambiente. Esto muestra la excelencia de las múltiples disciplinas en las que el CSIC desarrolla su labor de investigación básica y también de innovación técnica y transferencia de tecnologías. Hoy cerramos esta etapa con nuestro octavo Premio Nacional de 2023, pero pronto iniciaremos un nuevo ciclo con nuestros galardonados en la convocatoria de 2024, en la que hemos obtenido 6 premios. Estamos ya empezando a preparar y empezando a poner en agenda los siguientes, con lo cual tendréis noticias pronto de las siguientes actividades. Volviendo a la carrera de Gonzalo, aunque ahora el director nos hablará un poco más en concreto de él. Gonzalo se doctoró en 2011 con una tesis sobre sistemas micro y nanoelectromecánicos para recolectar energía ambiental. Dispositivos diminutos que, por ejemplo, pueden alimentar dispositivos del Internet de las Cosas. Gonzalo pertenece al Instituto de Microelectrónica de Barcelona, que lleva a cabo investigaciones en áreas científicas como las tecnologías de fabricación micro y nanométrica, el monitoreo medioambiental y biomédico mediante dispositivos micro y nano y los sistemas de energía autónomos.
Tienen proyectos muy relevantes, como el proyecto Sensor Fire, para el desarrollo de sensores de bajo coste para detectar incendios forestales. Otros proyectos disruptivos, como Biosensei, para la creación de biosensores de monitoreo de contaminantes. O también proyectos para la mejora de microgeneradores termoeléctricos de silicio, como el proyecto ThinGec. Y finalmente, otro proyecto destacado es el proyecto BrainGraph para el desarrollo de neurotecnología basado en grafenos para la monitorización cerebral. Entre los avances más relevantes más actuales del Instituto de Microelectrónica Barcelona, destacan también un sistema que tienen y que han desarrollado de arquitectura abierta y bajo coste para detectar amenazas radiológicas y nucleares, una batería a base de celulosa y grafeno para embalajes o un circuito específico para los chips españoles open source Sargantana. Son muchas las labores de innovación que surgen de la actividad científica del IMB y me gustaría poner algunos ejemplos más que hemos añadido en nuestro catálogo de 100 tecnologías con mayor potencial comercial que lanzaba la Vicepresidencia de Innovación Tecnológica, Ana Castro, hace unas, ya no sé si semanas o meses, porque el tiempo aquí muchas veces no somos capaces de medirlo. Algunas de esas tecnologías que aparecen en nuestro catálogo son un sensor de detección de contaminantes en agua, un sistema de monitorización de peces, un método para la deposición selectiva de capas finas o un dispositivo para la detección de biomarcadores en el lugar de asistencia médica. Como veis, es ciencia llevada a la sociedad, ciencia llevada directamente a las aplicaciones. El Instituto, además, el Instituto de Microelectrónica Barcelona es reconocido por albergar una sala blanca de micro y nanofabricación con 1.500 metros cuadrados. Estamos ahora mismo, y cuando digo ahora mismo, ayer mismo estuvimos reunidos pergeñando y llevando a cabo una ampliación de sus capacidades, tanto científicas como técnicas, y es una de las grandes infraestructuras del CSIC que pertenecen al mapa de infraestructuras científico-técnicas singulares. Es una instalación que tiene acceso abierto y que apoya actividades de I+D+I para grupos nacionales, internacionales y también para empresas, ofreciendo tecnologías avanzadas en un entorno especializado y respaldado por un equipo de expertos. En los últimos años, los desarrollos realizados en la Sala Blanca se han implementado en dispositivos semiconductores, sensores, sistemas a nanoescala y dispositivos Lab on a Chip. El Instituto de Microelectrónica de Barcelona forma parte del Centro Nacional de Microelectrónica, junto con el Instituto de Microelectrónica de Sevilla y el Instituto de Micro y Nanotecnología aquí en Madrid. Este centro pertenece al área global materia del CSIC, que agrupa 42 institutos y específicamente está en el área concreta de ciencias y tecnologías físicas. El Instituto de Microelectrónica Barcelona también participa en algunas de las estructuras de colaboración científica que desarrollamos en el CSIC, como son las plataformas temáticas interdisciplinares, que son herramientas para enfrentar desafíos multidisciplinares de gran relevancia científica y social. En particular, desde el IMB se colabora en la PTI Ciencia e Innovación Digital, en tecnologías cuánticas, transición energética y salud global. Muchos de los proyectos anteriores revelan la multidisciplinaridad que este centro manifiesta. Con esta charla de hoy, como decía anteriormente, damos fin a este ciclo de conferencias Explorando Fronteras con los Premios Nacionales, con lo que hemos querido mostrar proyectos científicos de éxito y la relevancia investigadora del CSIC. Estamos convencidos de que hacerlo con nuestros premios nacionales ha sido una de las mejores formas de lograrlo. Gracias nuevamente, Gonzalo, por ofrecernos hoy la posibilidad de explorar el mundo microtecnológico y descubrir el potencial de transferencia tecnológica que tienen esos dispositivos minúsculos. Y a continuación cedo la palabra al director del Instituto de Microelectrónica Barcelona, Luis Fonseca, que era la glosa del conferenciante. Gracias. Buenas tardes a todos. Luis Fonseca, el director del Instituto de Microelectrónica de Barcelona, que tiene la suerte de poder contar con Gonzalo, entre su personal investigador. Muchas gracias, vicepresidente. Me he puesto colorado. Iba a hacer una introducción mucho más breve de mi propio instituto. Muchas gracias por la introducción tan extensa que has hecho. Bueno, efectivamente, tanto Gonzalo como yo venimos del Instituto de Microelectrónica de Barcelona, que junto con otro instituto en Sevilla y Madrid, como ya se ha dicho, formamos el Centro Nacional de Microelectrónica, que es un ente un poco virtual, donde desarrollamos pues esas labores de microelectrónica. En concreto, nosotros lo que hacemos es explorar y explotar procesos y tecnologías avanzadas para fabricar lo que llamamos micronanosistemas
que podríamos decir que son esos sistemas que son capaces de intercambiar o energía o información con el entorno. Cuando se intercambia energía, los ejemplos son algunos de los sensores que el vicepresidente ha nombrado. Cuando hablamos de intercambiar energía, pues ahí entramos un poco en el terreno que Gonzalo ha estado investigando, que es, por ejemplo, poder recolectar energía que se va a perder del entorno, luz, vibraciones, calor, para poder alimentar esos sensores de los que hablábamos, ¿no? Y bueno, esto lo hemos venido haciendo no desde ayer, sino desde hace bastantes años. El año que viene cumpliremos 40 años. Si pensáis que eso es mucho, tened en cuenta que Gonzalo tiene 40 años y está de buen ver, ¿vale? O sea que 40 en el fondo es una segunda juventud. Bueno, Gonzalo es de Granada. Ahí obtuvo el grado de Ingeniería Electrónica. Con muchos investigadores tiene un poco de trotamundo, entonces de Granada pasó a Barcelona, se doctoró en la Universidad Autónoma de Barcelona y luego empezó, como otros muchos, pues el periplo investigador que normalmente tiene lugar más allá de nuestras fronteras. Entonces, durante un periodo relativamente largo estuvo trabajando en el Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología, que está en Braga, en Portugal, pero que tanto el gobierno español como el portugués financian. Y allí estuvo trabajando en la Sala Blanca, adquiriendo o profundizando en lo que es su suficiencia tecnológica, ¿no? Siempre es bueno ser cocinero antes que fraile. Y a partir de ahí, pues otras estancias, hasta que finalmente, hace unos 10 años, recaló en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Yo tuve la suerte de incorporarlo a un equipo de investigación que estaba en ese momento desarrollando un proyecto, liderando un proyecto europeo, que se llamaba Synergy, que juntaba las palabras de silicio y de energía. Ya veis que estamos siempre hablando de microelectrónica y energía. Y a partir de ahí, lo que fue desarrollando él fue su autonomía investigadora, ¿de acuerdo? Y un gran hito dentro de este primer tramo de su carrera, para ser un investigador autónomo, pues fue el obtener un proyecto muy importante, que tiene un gran reconocimiento, que es un proyecto de la Caixa para jóvenes investigadores. Y esto ya puso encima de él cierto foco mediático y a partir de ahí, con el tiempo, pues llegó a ser finalista e incluso consiguió varios premios de ámbito internacional que premiaban tanto la juventud como la innovación, como ciertas dosis de liderazgo. Y esto nos ha sido un poco pues, la trayectoria que finalmente le ha llevado a poder celebrar este último premio, que es el Premio Nacional de Investigación, precisamente en transferencia tecnológica. Y en transferencia tecnológica, pues el vicepresidente también lo ha comentado, aparte de sus buenas ideas que le permiten tener proyectos y recibir premios, pues del dicho al hecho fundó la spin-off Energiot, que está viva y de hecho pues tiene desplegados varios pilotos de estos sistemas de autonomía energética para sensores del Internet de las Cosas, no solo en España, sino en diferentes países. Y bueno, esto es un poco lo que nos ha traído hasta aquí. El periplo investigador no acaba ahí. Todos los investigadores al final lo que quieren es estabilizarse. Finalmente en el 2021 consiguió una Ramón y Cajal, que disfrutó poco, porque afortunadamente para él pues tuvo éxito en una convocatoria de oposición de acceso libre al científico titular, que es actualmente el puesto que está ocupando el Instituto de Microelectrónica. Y ya está. Espero que eso sea simplemente un punto más dentro de esta progresión, ahora que ya has dejado de ser cocinero y eres más fraile, para poder ir quemando etapas sin dejar de lado la innovación, que ha sido de alguna manera tu marca de la casa. Y sin más, yo lo dejo aquí porque a quien queremos escuchar en el fondo es a Gonzalo. Muchas gracias. Entro ya directamente. Vale. Bueno, pues antes de nada daros las gracias por invitarme hoy aquí. Las introducciones me han parecido estupendas. O sea, gran parte de mi presentación ya la habéis hecho, así que igual me ahorramos 10 minutos. La verdad es que muy agradecido de estar aquí, del premio que recibí, del CSIC, ¿no? por invitarme hoy aquí y también por la nominación y por el apoyo que he tenido. Entonces, bueno, voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia. Mi idea era que
con tal de que no fuese muy aburrido, pues contar un poco como yo lo he vivido, ¿no? Mi experiencia propia en este viaje, ¿no? Hacia la transferencia y hasta dónde he llegado, ¿no? Y por lo tanto, mi idea era un poco hablar de una introducción, luego pues comentar sobre mi línea de investigación, hablar de esto que se ha hablado ya, de esto de Energy Harvesting, nanogeneradores, qué es, aplicaciones en bioelectrónica, que es lo que estoy haciendo más en parte de investigación, luego hablar de la transferencia de tecnología en IoT, que también, en gran parte por eso pues recibí este premio, y unas reflexiones finales también. Yo había preparado un poco, como quería hablar un poco de eso, de quién soy, a dónde vengo y a dónde voy. El quién soy, de dónde vengo, ya lo habéis dicho, es decir, vengo del Centro Nacional de Microelectrónica, bueno, del Instituto de Microelectrónica de Barcelona, que es, efectivamente conseguimos la mención de Unidad de Excelencia María Maetzu este último año, y la verdad es que pues, tiene mucho mérito, en gran parte gracias a Luis, que ha hecho un buen trabajo como director. Estamos en el campus de la Autónoma, nos centramos en microelectrónica, esto ya lo han comentado, por lo tanto podemos ir un poquito más rápido. Efectivamente, digamos que la seña característica de este centro es que tiene una sala blanca donde se fabrican los microchips, pues muy grande, de hecho la más grande a nivel público en España, algo que a veces de hecho se desconoce un poco. Yo creo que tendríamos que estar orgullosos de ello y darlo a conocer un poquito más. Se está invirtiendo muchísimo ahora dinero público europeo en España para ampliarla, nueva maquinaria. Sí que creo que haría falta un poco también, no solamente tener nueva maquinaria, sino también asegurar que también el personal de la Sala Blanca pues, sea suficiente para que le pues, sacamos el máximo provecho, ¿no? Entonces también animo un poco a instituciones a que también se apoye pues, lo que sería poder tener más personal llevando o mejorando, ¿no? Lo que se hace en Sala Blanca, que ya es mucho. Entonces ahora llegamos al quién soy. ¿Quién soy? Un poco cómo me defino. Yo me defino una persona muy curiosa. Siempre me he preguntado pues, el porqué de las cosas, cómo funcionan todo desde pequeñito, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo en la televisión pues, veía el mundo de Big Man, que es pues, cómo funcionan las cosas, física, química, y luego por otro lado esta obra de arte que era La vida es así. No sé si os acordáis, yo soy ya no tan joven, ya el premio ya no lo hubiese ganado porque ya he llegado a los 40, pero estos eran los dibujos que yo veía, ¿no? Te explicaban perfectamente cómo funcionaba el cuerpo humano. Y esta simbiosis de física y biología la he vivido siempre. En gran parte seguramente mi padre es químico, mi madre era bióloga, y yo creo que como de pequeño lo mamé así, pues es lo que a mí me gustaba, ¿no? Y mis juegos eran estos. De hecho, es que son fotografías reales, ¿no? Juegos de química, ese juego de electrónica que me parece también una pasada, no lo volví a encontrar nunca más, un juego que era alemán y era pues, es un libro donde explicaba a un niño cómo funcionaba la electrónica, ¿no? Pues gracias a esto es lo que soy, ¿no? Como podéis ver, pues además de ser una persona curiosa, pues eso hace que sea también un poco indeciso. Y la gente que me conoce, pues sabe que es eso, que a veces en ciertas decisiones normalmente tontas y básicas, pues me cuesta un poquito tomar decisión. En cosas importantes normalmente no. Es decir, gestiones importantes en eso sí que puedo ser más diligente. Pero es verdad que toda esta base, ¿no? De que me gusten tantas cosas y aprender, pues hace que soy una persona un poco curiosa. Entonces ya habéis comentado un poco de dónde vengo también, pues yo vengo de Granada y ahí en mi época se hacía electrónica con primer ciclo de física y luego ingeniería electrónica. Lo acabé allá por el 2006 y luego fui a la Universidad Autónoma y hice la tesis, como ya ha comentado Luis, bueno, han comentado también José María, en integración de resonadores MEMS para Energy Harvesting, básicamente cómo recolectar energía ambiental que se está perdiendo normalmente, movimiento del cuerpo humano, vibraciones, esa energía mecánica, convertirla en electricidad y guardarla para alimentar pues, componentes electrónicos. No me extiendo mucho aquí porque ya lo habéis contado perfectamente. Aparte de eso, como también me gusta mucho aprender cosas nuevas, pues también me he intentado siempre formar en cursos de administración de negocios, de gestionar a personas, que creo que es súper importante, ¿no? En cuanto a la experiencia investigadora, empecé bastante pronto. En 2006 conseguí una beca con una empresa que se llama Isofotón, que era de células solares, estaba en Málaga, pero se fue a pique, ¿no? Por todo el tema de China. Pero con ello empecé ya a trabajar en becas de investigación, luego me fui a Alemania a trabajar en una empresa, en Infineon, en una empresa realmente de que fabricaban chips. Yo quería saber cómo se hacía eso por dentro. Entonces fui allí y estuve unos meses trabajando con ellos y tenía clarísimo que quería saber más, ¿no? Yo cuando estudié electrónica no pude entrar nunca en la sala blanca a ver cómo se fabricaban los chips y a mí eso me encantaba, quería saber cómo funcionaba, ¿no? Entonces conseguí ese contrato, esa beca en la Universidad Autónoma de Barcelona. De hecho, yo quería ir al CNM a hacer la tesis, pero justo cuando llegué allí la beca que estaba disponible ya no lo estaba y me fui a la Autónoma. Pero siempre tenía esa espinita de entrar al CNM. Luego uno entra y dice, no. La verdad es que estoy contento, ¿no? De haber estado allí.
Después de esto me fui a Portugal, como ha dicho Luis, al Instituto de Nanotecnología, que es un centro muy grande, una pasada, la verdad, una sala blanca también muy grande, aparte tiene ventanas, es muy agradable, y aprendí muchísimo efectivamente a cocinar, ¿no? A ver cómo funcionaban las cosas. Ya después sí que con una GEDOC, una beca que había anteriormente de postdoctorado en el CSIC, creo que fui la última persona que la consiguió y luego ya la quitaron. Aquí sí pude estar 3 años en el CSIC, así empecé mi experiencia en el CNM. Ya después de eso, gracias al proyecto que lideraba Luis Fonseca, conseguí un contrato de doctor y ya me permitió pues, también ganar un premio que me tuve bastante repercusión, que fue por el MIT ¿cómo era? No, pero la revista se llama MIT Technology Review y era el premio de Most Novel Innovator Under 35, es decir, innovador más novedoso de menor de 35 años. Yo siempre estoy rascando, ¿no? El tema de las edades. Creo que tenía 33, ahí tenía un poco más de margen. Eso me hizo pues, tener mucha repercusión mediática y también pues, a uno le anima, ¿no? El que te reconozcan tu trabajo. Gracias a eso pues, ya, conseguí también acceso a otros premios, por ejemplo de innovación, conseguimos una patente. Esto hizo que el tema de generar una startup, una spin-off, fuese cada vez como una idea más sólida. Y fue así en 2017 cuando decidí fundar la empresa con otras 2 personas que estaban en ese momento en el CNM. Y luego el cambio de paradigma fue cuando conseguí efectivamente la beca de la Caixa Junior Leader, porque es una beca que te da un dinero específico para tu investigación y digamos que está pensada para que tú tengas tu propio grupo de investigación, entonces te pueda un poco ya independizar. Y es un poco el cambio, ¿no? Cuando ya te dicen, esta persona ya puede volar por sí sola, ¿no? No te estabilizan, pero sí que tienes pues, 3 años de una beca muy interesante, con muchísimo apoyo por parte de la Caixa y que te permite hacer muchas cosas. Y fue luego cuando vino ya, pues pude pedir proyectos nacionales, proyectos europeos, te abre muchas posibilidades como investigador, la verdad. Y conseguí la Ramón y Cajal, que efectivamente la tuve muy poquísimo tiempo, creo que unos cuantos meses, menos de un año, y finalmente pues, conseguí la plaza de científico titular. Hace un año creo que gané las posiciones y sí, hace un añito tengo la plaza. Y ahora ya pues, puedo, digamos, trabajar sin restricciones. En cuanto a mi investigación, pues he trabajado, como he dicho, desde 2008 en este tema de recolección de energía ambiental, nanogeneradores, materiales inteligentes. Es lo que se conoce como Energy Harvesting. Os hablaré un poquito de esto en breve. Y luego aquí fue cuando decidí fundar la empresa, y hasta aquí empezó mi aventura del emprendimiento, ¿no? De 2017 hasta el día de hoy, que luego os contaré un poco pues, cómo fue y los problemas que encontré. En cuanto a investigación, llegué a un grupo que era el Micro Nanotools, que lo llevaban Jaume Esteva y José Antonio Plaza en ese momento, y ellos hacían, pues aún hacen, partículas de silicio más pequeñitas que una célula, que se metían dentro de una célula viva, y pues miden ciertas cosas a nivel mecánico, en fin, ciertos parámetros internos de la célula. Eso me pareció a mí pues una maravilla. Entonces dije, hostia, qué cosa más chula. Y empecé a trabajar con ello y pensaba, ¿por qué no hacer una integración entre ambas cosas? Yo tengo materiales muy pequeñitos que permiten generar energía a escala micrométrica o nanométrica, ¿por qué no hacer algo conjuntamente? Así fue como empezamos a pensar cómo trabajar con sistemas bioelectrónicos para nanomedicina, que os contaré también un poquito más tarde sobre este tema. Y aquí se abrieron 2 líneas nuevas de investigación en las que estoy trabajando. Básicamente, Energy Harvesting centrado en biología celular y wearables, es decir, cosas que puedes ponerte en el cuerpo y tienen sensores y puedes hacer que se autoalimenten. Y luego estos dispositivos que son micronanodispositivos bioelectrónicos. Luego os contaré qué es esto de la bioelectrónica. Y gracias a esto pues, conseguí hacer un pequeño grupito de investigación dentro de un grupo mucho más grande que por ese momento lideraba Luis Fonseca, que me permite pues, llevar a cabo pues, mis propios proyectos, mis doctorandos, etcétera, etcétera, en fin, tener mi independencia. Pero bueno, en este trayecto, y aquí, estando en el CSIC, igual no gustará mucho del todo, pero ¿qué te encuentras? ¿Qué dificultades se encuentra un investigador hasta ahora cuando hace todo este camino, ¿no? Pues como ya he comentado, ¿no? Ya todos lo sabemos, hasta ahora sobre todo pues ha habido mucha inestabilidad laboral, es decir, era muy complicado conseguir una plaza incluso indefinida, un contrato indefinido. Ahora ya las cosas están mejorando, todas las cosas son ahora ya indefinidas y está siendo más fácil conseguir una estabilización. Pero esto hacía que aparte las condiciones son malas, es decir, los salarios son malos, no puede hacer una hipoteca, no puede acceder a un alquiler correctamente, de manera que la gente pues se quema. Entonces esto pasó y ahora se está solucionando.
Los NOS. Los sistemas digamos, de investigación español, el CSIC es un dinosaurio, es una cosa muy grande con mucha inercia. Entonces, los cambios cuestan. Entonces, el siempre decir normalmente no a nuevos retos, pues a veces cuesta de cambiar. De nuevo, creo que hay muchísima voluntad y se está haciendo, pero entiendo que es una cosa muy grande que cuesta mucho de ir cambiando. Y luego, pues eso, si aparte eres joven y quieres hacer cosas nuevas, pues claro, no te permiten pedir proyectos porque no tienes una plaza, pero por lo tanto te están pidiendo para conseguir la plaza que tengas proyectos, un círculo vicioso del que no sale. Entonces, estos son, y luego pues, sería el coste-oportunidad. Dependiendo de, o sea, tienes que decir muy bien dónde tú dedicas tus esfuerzos, porque los esfuerzos que no dedicas a una cosa la estás perdiendo en otra. Entonces, esto hasta el día de hoy es lo que uno se encontraba en un poco la investigación en España. Como digo, las cosas han cambiado. De hecho, un gran ejemplo de que están cambiando pues es que yo esté aquí hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, por un premio de transferencia, esto hace unos años era mucho más difícil, ¿no?, conseguirlo. Entonces, creo que hay muy buena voluntad y se va a mejorar. Pero es cierto que hoy día pues hay que tener en cuenta que si uno quiere dedicarse a la investigación, esto está mejorando, pero tendrá esas dificultades. Entonces, ¿qué necesita el que se quiera dedicar a esto, el valiente, ¿no? Pues primero pasión. Tiene que ser una persona que le guste lo que hace, motivación, que haya esa adrenalina, ¿no?, cuando descubre algo nuevo. Yo creo que esto es un ingrediente básico de un investigador y un emprendedor, de las dos cosas. Luego, resiliencia. Te va a caer 1000 veces. Tienes que levantarte 1000 y una vez. Esto tenlo por seguro, las cosas no van a salir nunca como tú quieres. Entonces, eso es algo que también pues, tienes que tener en cuenta. Y luego lo otro es gestionar. Yo, por ejemplo, la gente que me conoce sabe, Luis, por ejemplo, sabe que yo soy una persona por naturaleza caótica. Entonces, me ha costado muchísimo el gestionar bien mi tiempo. Pero bueno, te puedes juntar con gente que sí que lo hace bien, aprendes de ello. Hay muchas herramientas online que te permiten gestionar tareas, gestionar todo esto, lo que me ha permitido llevar muchas cosas a la vez, si no sería imposible. Gestionar prioridades, también muy importante. No puedes hacerlo todo, pero sí que puedes saber qué cosas te van a llevar a donde tú quieres ir, ¿no? Y luego gestionar personal, o liderar más bien, ¿no? Es decir, que la gente quiera trabajar contigo, estén cómodos. Esto yo creo que es súper importante para cualquier persona que quiere dedicarse a investigación o quiere dedicarse a montar un negocio. Ahora hablaremos ya un poco más de la parte de la que habéis venido realmente a escuchar, ¿no? A la investigación en sí. Como he dicho, pues empecé trabajando, o sigo trabajando, mi base central es esto que se conoce como Energy Harvesting. Luego ya lo junté con el background de otro grupo y también pues, empecé a trabajar en lo que sería pues, estos dispositivos micro y nano para nanoenergía y también para bioelectrónica. Entonces iremos por partes. Ahora entraremos en lo que se conoce como Energy Harvesting. ¿Por qué empecé yo con esta investigación? Y era un poco pues, centrado en esta pregunta, ¿no? Yo me pregunté un día, ¿cuántos dispositivos que traducen, es decir, que convierten un parámetro externo, pues, por ejemplo, el volumen de mi voz, la presión que hago con mi mano, la temperatura, cuántos sensores tenemos a nuestro alrededor? Estos dispositivos electrónicos que convierten estos parámetros en algo digital. Pues mira, por ejemplo, en un teléfono móvil tenemos como una veintena de sensores que recogen esta información del exterior, la digitalizan y la envían a la nube, ¿no? La envían pues, a otro dispositivo inalámbrico. En un vehículo, por ejemplo, estamos hablando de centenares de ellos, para que el vehículo hoy día funcione. Antiguamente era diferente la cosa, ahora cualquiera se arregla su vehículo. Por cierto, este no es mi vehículo, no, el mío no es así todavía. Y luego, por ejemplo, en un avión estamos hablando de 6000 dispositivos, sensores que recogen información, hacen todo este tema de procesamiento de información y también se envía esa información a la nube. Digamos que hay muchos dispositivos que están interconectados hoy día y que permiten transferir información de un sitio a otro. Esto es lo que se conoce o se conoció, se sigue conociendo como Internet de las cosas. Es decir, todos los dispositivos que tenemos hoy día, pues teléfonos móviles, el iPad, en fin, sabes perfectamente, ¿no?, que tenemos pues, muchísimos dispositivos que no son simplemente dispositivos electrónicos, sino que también cogen información de su alrededor y la envían a la nube y se comunican entre ellos. Pues bien, muchos de ellos, y digamos que una de las barreras para que esto no haya un despliegue mucho más masivo del que podría haber, es que muchos de ellos pues, dependen de baterías para funcionar. Y a veces pues sí, se pueden recargar, se pueden reemplazar, pero eso tiene un impacto ecológico importante y luego piensas, ¿pero por qué pongo yo una energía externa artificial si hay energía disponible en el ambiente? Si yo me estoy moviendo y esto genera energía, ¿por qué no la utilizo? Esto es lo que se conoce como Energy Harvesting o recolección de energía ambiental. Como ha dicho Luis, hay muchos tipos, pues el más típico es el de la luz,
con placas solares, el calor, con elementos termoeléctricos, por ejemplo, con lo que estudia Luis Fonseca, o en mi caso, pues energía mecánica, movimiento del cuerpo humano, vibraciones que son imperceptibles, o vibraciones que sí que lo son, como un avión, por ejemplo, pues eso vibra muchísimo, ¿no? Entonces, yo utilizo 3 tipos de métodos de traducción, es decir, de cómo traducir esa energía mecánica en electricidad. Piezoeléctricos, triboeléctricos y flexoeléctricos. Como son mucha información, los flexos los dejaré fuera hoy porque digamos que es algo más incipiente por nuestra parte. Pero ¿qué es esto de los piezoeléctricos, no? Pues piezoeléctrico viene del griego, es piezo, que es presión, electricidad. Es un material que cuando tú lo deformas genera un estrés mecánico. Las cargas que tiene dentro digamos que se mueven y generan una diferencia de carga que finalmente tiene una diferencia de potencial, como una pequeña pila. Cuando tú lo estresas, genera una pequeña pila, como veis aquí, ¿no? Esa deformación genera una señal alterna. Esto si lo asocias con que puedes hacer, por ejemplo, estructuras tipo... Esto es un cantilever, se conoce, no sé, en castellano, no sé, creo que no sé si es igual. Es una viga que eso en una frecuencia específica de resonancia empezará a moverse de esta manera y aquí dentro, en el beam, en la viguita, vemos que se está deformando por ese movimiento, esa deformación. Entonces tú puedes hacer un dispositivo que resuene a una frecuencia específica o a muchas, y cuando se mueve, esa deformación pues la conviertes ya en electricidad, de manera que tendrá algo que resuena, como por ejemplo cuando una cantante, una soprano canta y el vidrio empieza a vibrar, esa energía mecánica la podrías convertir en electricidad, ¿vale? Y tendría entonces energía disponible para alimentar tu nodo sensor de IoT, es decir, tu dispositivo inalámbrico con sensores integrados, lo podrías alimentar directamente de esta energía, digamos, del aire, ¿no? Que en principio no la ves, que para ti es pasiva. ¿Cómo trabajamos esto? ¿Cómo lo hacemos? Con varios métodos de fabricación. Y lo he ordenado de mayor tamaño a menor. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, métodos de impresión que se conoce como screen printing, que es como una serigrafía, como se serigrafía las camisetas. Inkjet printing, que es como una impresora. Luego tenemos, por otro lado, la microtecnología, lo que se conoce como MEMS, sistemas microelectromecánicos. Y por último, nanogeneradores, nanotecnología, cosas mucho más pequeñitas. Empecemos con la impresión. Como he dicho, pues hay diferentes métodos de impresión de dispositivos electrónicos, o tinta electrónica, o tinta inteligente. El screen, que es serigrafía, y el inkjet, que es simplemente como una impresora antigua estas de inyección, pues se hace igual. En lugar de enviar tinta normal, pues tienes tintas que son conductoras, semiconductoras, etcétera, etcétera. Esto te permite, de una manera fácil, pues tener un dispositivo que son muy ligeritos, son flexibles, son muy delgaditos, son robustos y se pueden deformar incluso. ¿Cómo se fabrican? Pues en este caso, de hecho, fue en colaboración con este chico que fue doctorando mío del Centro Eurecat de Barcelona. Pues esto, haces la impresión de los electrodos con el inkjet, es decir, tú defines ahí un dibujito en tu pantalla y esto viene a la impresora y lo imprime. Haces tu electrodo. Posteriormente, con una pantalla como si fuese una camiseta, haces el screen printing, entonces serigrafía el piezoeléctrico encima del electrodo inferior. Luego haces esto tienes que, por supuesto, hacer un sinterizado para que quede la capa del electrodo bien definida. Luego se hace un annealing, que lo que hace es calentar la capa de piezoeléctrico y finalmente se hace el electrodo superior. Entonces tienes el dispositivo totalmente conformado. Como podéis ver aquí, pues son dispositivos totalmente flexibles, se puede hacer en sustratos flexibles y transparentes y te permite pues, hacer diferentes integraciones. Por ejemplo, el siguiente paso sería hacer una polarización de la capa piezoeléctrica, es decir, tú tienes tu piezoeléctrico entre dos electrodos, aplica una tensión muy alta para que subiendo la temperatura por encima de la temperatura de Curie del material puedas alinear sus dipolos y entonces se convierte en un material piezoeléctrico. Esto lo puedes, pues, por ejemplo, por FTIR puedes ver si efectivamente las fases alfa se han ido más bien a la fase beta y así sabrías que ese material pues, empieza a tener esas propiedades piezoeléctricas. Luego, pues básicamente coges y lo puedes caracterizar mecánicamente, le aplicas una fuerza y ves cómo se genera una tensión, como está aquí en este lado de aquí, puedes ver cómo funciona su polarizado, puedes incluso hacer como un sensor, te lo pones en tu dedo, puedes hacer un sensor de deflexión del dedo, puedes ver cómo aumenta, conforme que ese estrés es más grande, puedes ver cómo aumenta la tensión generada. Por otro lado, se hizo también un estudio de polarización, es decir, ver cómo aumentando la temperatura caía la polarización, pero que esto es reversible, se puede despolarizar y polarizar el dispositivo varias veces sin problema. Esto de aquí es un vídeo, pero creo que no está funcionando.
¿Puede dar clic? ¿Puede dar al vídeo aquí? ¿El de la izquierda? Si no, da igual, no es muy importante. Vale, pues es un sensor, es como una piel inteligente donde, pues, en este caso es un poquito más grande, pero podés tener dispositivos, digamos, electrónicos en tu propia piel y aparte que te hagan sensado de la deformación que hace la piel, ¿no? Con estos materiales piezoeléctricos. Y eso se puede también, pues, extrapolar, por ejemplo, a wearables, es decir, se llaman dispositivos vestibles, que es la traducción en español, que te permitirían, pues, por ejemplo, en este caso, pues, saber cuál es el movimiento de tu cuerpo, si estás corriendo, si estás andando, si estás respirando, en fin. Permite, pues, generar una tecnología de sensor flexible y que es autónoma energéticamente, no necesita batería, genera su propia energía. Esto en cuanto a lo que serían impresión de dispositivos. Si nos vamos en escala más pequeñita, estaríamos en microelectrónica, que está muy centrado en lo que se hace en el Centro Nacional de Microelectrónica. Entonces, hablaríamos de, en este caso, como veis, dispositivos muy pequeñitos. Estos son dispositivos resonantes, como he dicho antes, es una estructura que con cierta frecuencia esto va a empezar a vibrar y aquí se generará un estrés mecánico. Ese estrés mecánico se va a convertir en un potencial eléctrico que entre todos los electrodos podremos extraer esta señal, que es una señal alterna, como en el enchufe. Aparte, como es tecnología de silicio, nos permite integrar otras cosas dentro de ese chip, no solamente el material piezoeléctrico, sino eventualmente, pues, un circuito, condensador, que hace que todo, pues, sea un paquetito en el que se pueda ya tener un dispositivo electrónico autónomo. La fabricación, quizá por no ser tampoco entrar mucho en detalle, pero está basada en una que se conoce como obleas SOI, son obleas que son de silicio y tienen una capita de insulator de óxido y encima otra capita de silicio donde ahí se fabrican los dispositivos. En este caso lo que se hace es que se define un electrodo inferior, un piezoeléctrico encima, un electrodo superior, como antes, siempre pasa lo mismo, pero luego se ataca el silicio por abajo y por arriba para dejar esta estructura resonante, para dejar ese beam, ese cantilever, esa estructura que pueda vibrar. Y luego, pues, lo que hacemos es que esto lo montamos en un equipo que se llama shaker, un vibrador, que permite generar cierta vibración en nuestro dispositivo y ver cuánto nos está generando para una vibración específica. Por ejemplo, aquí podéis ver cómo vibra, ¿no?, estos dispositivos con diferentes tamaños, en diferentes frecuencias, con diferentes formas. Por ejemplo, en el caso de este pequeñito, hablamos que esto tiene como 1 milímetro por 1 milímetro, esto tiene 2 por 1 y genera, en este caso, ¿cuánto eran? Pues unos 665 microvatios por centímetro cúbico, que son valores pequeñitos de energía, pero es un tamaño muy reducido y aparte a una frecuencia, a una aceleración muy baja, 0.2 G, es decir, estamos hablando de vibraciones imperceptibles incluso para una persona, que eso ya va a empezar a hacer que el dispositivo vibre y genere esa energía. De hecho, pues, tú la puedes luego, como es alterna, la puedes conectar a un condensador y se va cargando esa energía y acumulando la energía. ¿Qué hemos hecho también? Que para poder no solamente recuperar energía de vibraciones, pues hemos añadido un material magnético. El proceso de fabricación es el mismo, se hace la parte del SOI, se hace el electrodo inferior, en piezoeléctrico, electrodo superior, se ataca el silicio por arriba, se ataca el silicio por abajo y se le pone un material, se libera y se pone un material magnético. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos haciendo es ligar el movimiento de un campo magnético que tengamos alterno a 50 Hz en este caso, va a hacer que nuestro dispositivo resuene. Entonces, al ponerle este material magnético tenemos dos efectos. Uno, que la frecuencia de resonancia baja, porque al ser más grande, tener más masa inercial, pues digamos que la frecuencia es más bajita. Entonces se acerca a los 50 Hz, que es nuestra frecuencia target, y por otro lado que se puede mover no solamente con vibraciones, sino también con campo magnético. Y este es de hecho, el resultado, ¿no? De hecho, esto justo es una patente que está ahora mismo en pendiente de revisión y que se ha licenciado, es en copropiedad con la empresa, con la spin-off que fundé. Y permite, pues, también recuperar poquita energía, pero con campos magnéticos ridículos, es decir, campos que puedes tener en un cable por el que pasen 15 amperios a 60 centímetros, es decir, realmente es esta energía invisible, es así como realmente se puede ver. Es poquita energía, pero suficiente para alimentar dispositivos electrónicos de muy bajo consumo. Y esto sería en cuanto a la parte micrométrica. Si ahora hablamos de la parte nano, es decir, vamos a bajar todavía más en dimensiones y tendríamos este tipo de materiales, que se llama óxido de zinc. Es un material muy interesante, es un material que es semiconductor, que tiene propiedades fotónicas, porque tiene un bandgap directo, y aparte es un material que es piezoeléctrico por naturaleza.
Entonces, como podéis ver, estos son crecidos por mí hace un tiempo. Como podéis ver, pues son cristales, es un red cristalina en modo bursita, de manera que generan estos hexágonos tan bonitos, y tiene o bien estructura tipo nanohilo o nanoflakes, nanohojas, o como queráis llamarlo. Y como podéis ver, pues es cristalino y aparte está orientado sobre todo en el 002, que eso significa que también tiene propiedades piezoeléctricas. Además, lo crecemos de una manera muy fácil, es un método hidrotérmico, básicamente metes un material, el sustrato lo introduces en una solución acuosa con nitrato de zinc y HMTA, que es pues, un buffer, y esto simplemente metiéndolo esto dentro de ese baño térmico, ya te van a crecer o bien nanohilo o bien nanosheets, depende sobre todo de la capa sobre la que pongas. Si pones una capa de óxido de zinc te van a crecer nanohilos, si pones oro también, si pones en este caso una capa, nosotros usamos nitruro de aluminio, pero si pones algo que tenga aluminio te van a crecer nanosheets. Y esto de hecho, ahora explicaré muy bien por qué funciona. Lo que nos permite es, si tú defines muy bien esa capa, puedes tener con muchísima precisión definir dónde quieres que te crezca tu nanomaterial. Entonces te permite crecer de una manera muy sencilla material cristalino justo donde tú quieres, aparte a nivel de oblea. ¿Por qué crecen nanohilos o nanosheets? Esto fue un estudio muy interesante que hicimos con otro doctorando, que de hecho vengo justo el domingo y justo llegué de México, que estaba allí la semana, me invitaron a dar una charla precisamente de todo esto y me invitó él mismo porque acabó la tesis y está trabajando en la Universidad de Sonora y precisamente pues, fue trabajando con él. Entonces, nos dimos cuenta que cuando metíamos ese material de aluminio, nitruro de aluminio en este caso, en una solución acuosa, se hidroliza ese ALN, genera unos hidróxidos de aluminio que lo que hacen es bloquear el crecimiento en el eje C, porque compite con los iones de zinc. Entonces, crece a lo ancho y no a lo largo. Entonces, es súper sencillo de utilizar y te permite, aparte, tener materiales que son pues, muy cristalinos, como he dicho antes. Aquí tenéis más medidas que lo refuerzan. Aparte de ser cristalino y piezoeléctrico, también tiene propiedades mecánicas muy buenas. Por ejemplo, cada nanohilo puede aguantar más de un milinewton, uno solo. Esto había un vídeo muy chulo que aquí no está, pero con un pico indentador en tiempo real podías presionar hasta un milinewton, un solo nanohilo, hasta que salía volando. O sea, son materiales a nivel mecánico muy, muy buenos también. Pero claro, en esa época pues, tampoco había tanto conocimiento de las propiedades piezoeléctricas de este material. Entonces decidimos medirlo. Entonces se mide también, gracias a otra chica que también trabaja en el CNM, en el IMB, con un PFM, un Piezo Response AFM, un microscopio de fuerza atómica que está pensado para medir piezoelectricidad. ¿Cómo se hace? Se pone la puntita del microscopio encima del nanohilo, se aplica una tensión, porque es conductora esta puntita de aquí, entre esto y el ground, y se mide cuánto, por efecto piezoeléctrico, va a empezar a vibrar y se mide esa vibración. ¿Qué es lo que pasa? ¿Problemas que tiene? Pues que cuando estás contactando un nanohilo es un semiconductor y tienes una unión metal-semiconductor-metal, de manera que tienes una unión Schottky doble, que es esto de aquí. Y esto hace que tu medida, que debería ser una cosa lineal, como esta de aquí, se convierta en una medida no lineal, de manera que es súper difícil de saber realmente cuál es tu coeficiente piezoeléctrico. Lo que hicimos fue desarrollar un modelo y que permitía hacer una deconvolución de ese coeficiente piezoeléctrico con un programa MATLAB que desarrollamos. Finalmente puedes medir de esta manera el coeficiente piezoeléctrico, entonces salía alrededor de 8.6 picometros voltios para nanohilo y de unos 6 picometros voltios para un nanosheet. Una nanohoja, que nanosheet, depende cómo lo diga en Inglaterra, te miran mal, parece que está diciendo otra cosa. Y esto sería un poco las diferentes tecnologías que yo he usado hasta ahora para hacer energy harvesting. Luego también puedes juntarlo todo, a lo loco. Entonces tienes tu plataforma MEMS, luego encima pongo aquí un material que defino dónde quiero crecer mi nanohilo o mi nanohojas, lo pongo en la solución, generan su nanohilo o nanohoja, y luego lo que hago es que lo cubro con impresión inkjet printing, pongo donde yo quiero, pongo una capita de dieléctrico para cubrir, para que no me queden vacíos aquí en medio, lo cubro y encima pongo otro electrodo, de manera que tengo una combinación de todo, que tiene su ventaja, ¿no? Es más flexible, te permite hacer otro tipo de aplicaciones, no dependes tanto de sala blanca, en fin, es bastante interesante. De hecho, estamos ahora un poco trabajando en ello. Entonces, esto es un poco lo que se parece luego. Como podéis ver, hay parte del electrodo inferior, sí que está hecho en tecnología MEMS, pero ya la parte de arriba tienes lo que serían los nanohilos,
y el electrodo superior que lo cubres con inkjet printing. Al final tiene un dispositivo muy parecido, pero con una tecnología híbrida. Y bueno, funciona, sí que verá que es muy sensible a la capita de, en este caso es SU8, un dieléctrico, a la capita que cubre o no cubre tanto los nanohilos. A la que la capa sea demasiado gruesa, te cae muchísimo el campo eléctrico, de manera que el dispositivo deja de ser generar tanta señal. Pero funciona, estamos ahora trabajando en optimizar este tipo de sistema. Esto es la combinación de todo ello. Vale, pasemos ahora entonces a lo que sería la traducción triboeléctrica, que no sé si os suena, pero realmente esto, a ver, es un viejo conocido, es de hecho el chico malo, ¿no?, de la película, porque es este efecto triboeléctrico, que también viene, pues, es un efecto que tienen ciertos materiales de robar electrones a otros materiales. Lo típico es el jersey de lana cuando pasábamos un peine, o cuando nos ponemos una capucha que se nos ponen los pelos de esta manera, ¿no? ¿Esto por qué? Porque efectivamente estamos cargando ambos materiales por el roce de estos dos materiales. Y tiene muy mala fama, ¿por qué? Pues porque no lo queríamos ver ni en pintura, en microelectrónica mucho menos. Es decir, una descarga de esto, cuando tú ibas cargado, lo que hacía es que te podía perfectamente, son unas tensiones muy altas, acumulan muchas cargas, se descargan de golpe y puedes dañar perfectamente, y pasa, el circuito electrónico. Tanto eso como, por ejemplo, una gasolinera que pueda generar, pues, una combustión de un gas que sea combustible. De manera que era una cosa que no se quería tener, no queríamos. Sin embargo, en 2011, este señor, que yo estuve con él justo en esa época en Estados Unidos durante 6 meses, el profesor Jolly Wang, pues dijo, pues voy a inventar una cosa que se llama Triboelectric Nanogenerator, que es un generador que, en lugar de evitar este efecto, lo que hace es que lo va a usar para generar energía. ¿Cómo? Pues tengo dos materiales que entre sí se roban electrones, me los pongo uno enfrente del otro y le pongo un electrodo a cada lado, de manera que tengo un condensador, ¿vale? Lo junto, un condensador sin carga, lo junto y lo separo, de manera que estoy cargando cada uno de las caras, como podéis ver aquí. Tengo carga aquí acumulada como un condensador cargado, y esto, como está cambiando la capacidad del condensador, porque está cambiando la distancia entre sus dos placas, pues genera una corriente en un circuito externo, y esa corriente es una energía, una potencia que está entregando un circuito externo. Entonces está generando energía simplemente por apretar dos materiales y separarlo luego. Hay varias maneras más de hacerlo funcionar, no solamente apretando y separando, sino puede ser también deslizando entre ellos, incluso puede ser simplemente con un electrodo, porque el otro a veces no hace falta, o puede ser este freestanding también, que lo que hace entre dos electrodos flotantes, pues también pasar un material cargado. En fin, hay muchas maneras que ha inventado de cómo hacer funcionar esto, pero el concepto es el mismo. Y de hecho, pues hemos tenido bastantes aplicaciones con este tipo de generadores. No entraré muy en detalle, pero tenemos, si queréis echar un vistazo a nuestra web, pues veréis muchas aplicaciones, por ejemplo, en este caso en una plantilla que te permite conocer si estás corriendo o si una persona mayor se cae. Puede hacer, digamos, un sensor de presión, pero de nuevo todo esto sin batería, es totalmente autónomo. Hay otro que simplemente cuando tú aprietas con el dedo o el tapping de la mano, puedes también tener energía y alimentar un circuito externo, unos LEDs. Hay otro, por ejemplo, que nos permitía hacer por el movimiento de la ola, hacer una especie de sensores montados en un flotador que permitía, pues, generar energía, o incluso una boya inteligente que puede tener una red de boyas. Esto le llaman también Blue Energy, es otro concepto que inventó este señor, que permite, pues, generar energía en el mar, en el océano, es decir, una zona muy vasta del mar, puedes tener dispositivos allí intercalados que generen energía. En fin, hay muchas otras aplicaciones que se podrían utilizar. Por ejemplo, simplemente con el agua también te puede usar el agua en sí como material triboeléctrico y también generar energía simplemente de las gotas. Por ejemplo, en este caso para hacer un dispositivo que recoge energía de la lluvia. Cuando llueve, pues genera energía. Y ahora nos movemos un poco a la parte ya de bioelectrónica, la siguiente aplicación, ¿no? Que, como he dicho, pues es unir un poco los dos backgrounds, tanto del grupo al que yo llegué como mi background previo, y aplicarlo un poco a la bioelectrónica. ¿Qué es esto de la bioelectrónica? Pues la bioelectrónica o electrocéutica, que son los dos términos que se utilizan mucho, es un término que acuñó GSK, la farmacéutica, en 2013, sí.
Y era, lo que ellos querían era, en lugar de, fíjate que era una farmacéutica, dijeron, en vez de tener que usar tantísimos fármacos, ¿por qué no usamos impulsos eléctricos, que hemos visto que tienen muchísimos efectos terapéuticos? Depende de dónde los apliques, por ejemplo, en el nervio vago es un sitio de aplicación clarísimo, pero en muchos otros lugares. Hay un doctor que se llama Kevin Tracy, que por ejemplo ha demostrado que todo el sistema inmunitario se puede controlar con impulsos eléctricos, puedes desconectarlo perfectamente. Entonces, este término se acuñó allí en 2013, pero de hecho no era algo nuevo, es decir, ya Galvani en 1700 y pico ya usaba impulsos eléctricos para las patas de la rana, ¿no? para que se movieran. Ya se usaba, por ejemplo, también la Deep Brain Stimulation, estimulación del cerebro profunda. En fin, es algo que ya se estaba conociendo, pero el problema sigue siendo el mismo. Es decir, tenemos muchas personas, una de cada 3 aproximadamente, que cada día toman químicos, toman fármacos para diferentes enfermedades, pero es que muchas de ellas esos fármacos no son realmente efectivos o tienen efectos secundarios. Y hay muchos de estos de aquí que se empiezan a tratar con impulso eléctrico y es muy prometedor esta tecnología. Entonces, esta electrocéutica, como digo, pues la idea era usar electricidad como terapia en lugar de fármacos químicos. Y ya había ejemplos, ¿no? Como hemos dicho, pues la optogenética, estimulación del cerebro, los microelectrodos, estimulación, incluso un marcapasos, ya son ejemplos, pero son siempre invasivos, hace falta una operación para introducirlo normalmente, hace falta una batería o algún tipo de energía externa, y luego tiene una baja resolución espacial, significa que solo pueden, pues, por ejemplo, en el caso de los electrodos, aplican campo eléctrico en zonas grandes, digamos, grupos de células, no células específicas, de manera que los efectos secundarios aumentan. Entonces hay gente que lo que ha hecho ha sido pues, coger esos equipos de electroestimulación y hacerlos más chiquititos. Entonces tiene algo que está bien porque es controlable, es una tecnología madura y es inteligente, como por ejemplo el caso de Rabaey, ¿no? Que hicieron pues, a nivel micrométrico un dispositivo que podía estimular bien un músculo o un nervio en una rata. De hecho, incluso podían leer también información. Y por otro lado hay gente que lo que dice, pues no, yo hago algo muy chiquitito, que no sea invasivo y que sea muy barato. Pues cojo nanopartículas piezoeléctricas, las meto allí en un cultivo, o incluso depende de cómo en un animal, las estimulo con ultrasonido y eso me genera algo. Pero claro, son cosas que son poco controlables, tienen cierta toxicidad, son cosas muy nano. Entonces nuestra idea es trabajar justo en medio. Es decir, gracias a la microelectrónica y a la tecnología desarrollada en el IMB, hacer cosas en el rango micro, ¿no? Que nos permita pues, tener un dispositivito que sea inalámbrico, es decir, sin cable, que te permita interactuar a un nivel celular, de una sola célula o algo así, en torno a la decena de micra, que son los tamaños normales de una célula, que se autoalimente, sin batería, ni cable, ni nada de esto, y que de cierta manera sea inteligente. Vamos a empezar de poco a mucho, pero la idea es que finalmente tenga cierto control. Y así fue como desarrollé el primer prueba de concepto de que un nanogenerador, en este caso de óxido de zinc, son estos nanohojas de óxido de zinc, permitían estimular una célula humana. ¿Y cómo se hizo? Bueno, pues se hizo un sustrato, se puso estos nanosheets encima, con 2 tamaños diferentes, en este caso, más delgaditos y más gruesos. Cuando son muy delgaditos, la célula cuando está encima empieza a migrar y a proliferar, se está moviendo y al moverse pues genera ciertas fuerzas, muy pequeñas, son nanonewton, pero eso hace que pueda doblar esa hojita. Esa hojita cuando tú la doblas te genera un campo eléctrico, un potencial, y la célula la está viendo, y ese potencial pues le estimula, ¿vale? Es lo que nosotros queríamos demostrar. Entonces tú tenías aquí que efectivamente hay cierta tensión eléctrica dependiendo de la fuerza que te haga la célula, ¿vale? En nanonewton, como he dicho. Hasta también vimos que aparte con ultrasonidos tú puedes mejorar esa estimulación. En lugar de que solamente la célula sea la que haga esa estimulación, también puede ser que tú le metas un ultrasonido externamente y hace que se mueva más todavía estos nanohojitas. Hicimos un experimento con células SAOS-2, que son células de osteosarcoma, son células cancerígenas porque es un modelo muy fácil de utilizar, pero también hemos utilizado posteriormente ya con otras células que no son cancerígenas, por ejemplo. Y vimos que a nivel de viabilidad, citoesqueleto y todo, estaba todo perfectamente cuando se hacía el cultivo sobre estos nanogeneradores, ambos grosores. Las imágenes SEM que puedes ver, pues, que son muy chulas, ¿no? Pues puedes ver cómo la célula se incluso tiene un contacto muy íntimo con la membrana. Imaginaos que, por ejemplo, en este contacto tan íntimo se deformara esa nanohoja. Por tanto, el campo eléctrico justo lo va a ver en la membrana. Y aquí se puede ver un poco, ¿no? como si fuese pues, Spider-Man. Como podéis ver, cómo lanza aquí sus proyecciones y cómo los puntos focales pues, están justo aquí en los pétalos, que hacen que, efectivamente, cuando se esté moviendo,
pues va a generar una fuerza y de vuelta pues tendrá ese impulso eléctrico. ¿Y qué hicimos? Pues intentar demostrar si esto era cierto. Entonces se usó un ensayo que está basado en un marcador fluorescente de calcio. Significa que cuando entra calcio a la célula, que es pues, uno de los marcadores más claves para el metabolismo celular, cuando entra calcio a la célula significa que se está estimulando. ¿Por qué? Porque hay unos canales de calcio controlados por tensión en este tipo de células. Cuando en la membrana celular hay una diferencia de potencial, pues esos canales se van a abrir y va a entrar el calcio dentro. Hicimos este experimento en control, en los nanosheets o los nanogeneradores chiquititos, finitos y los más gruesos. Y como podéis ver, se verá bien, pero aquí debería de verse, pues aquí casi ninguno se estimula, aquí parece una discoteca y aquí, bueno, mitad, ya cuando han pasado unas cuantas horas, ¿no? Entonces, esto era una demostración de que efectivamente, aquí se puede ver mucho mejor, ¿no? Hay mucha más estimulación eléctrica cuando el grosor del nanosheet es específicamente lo que nosotros necesitamos para estimular ese tipo celular. Entonces vimos que hay un 64% de las células se autoestimulaban cuando estábamos hablando del nanogenerador delgadito, un 20% en el grueso y casi nada en el control. Y nuestra propuesta, nuestra hipótesis era que efectivamente ese nanogenerador permitía generar justo al lado de la membrana una diferencia de potencial que hace que se redistribuya las cargas alrededor de la membrana y que se abran esos canales de calcio controlados por tensión. Y, por lo tanto, podemos estimular de manera eléctrica este tipo de células y otras que sean excitables. Además de este tipo de materiales, hemos usado otros. Después de probar esto, probamos con otros materiales. Por ejemplo, este es PVDF, es un polímero, que también es piezoeléctrico, y lo hacemos con electrospinning, que es un spinning, se genera un campo eléctrico muy alto y te genera una fibra que ya viene polarizada por defecto. Y efectivamente, pues hicimos también, vimos que también con las células pues, tenían buena viabilidad, no había problemas de adhesión, y también vimos que había en este caso, ¿cuánto era? Un 45% de las células que estaban también en este scaffold, que aparte es como una especie de andamio celular que permite que se regenere mejor el tejido. Como se está regenerando y aparte está estimulando eléctricamente, pues es más beneficioso, ¿no? para este tipo de aplicaciones. Y no solamente hemos aplicado en hueso, como en los osteoblastos, con este tipo celular que he comentado, el SAOS2, que es un osteosarcoma, pero es una línea de osteoblastos, sino también en músculo, piel, incluso en neuronas. También incluso ahora estamos trabajando en células madre. Entonces, en hueso, además de lo que ya os he mostrado, hemos trabajado, por ejemplo, en un material que es el típico de una prótesis. ¿Por qué? Tú tienes una prótesis, te la ponen en la cadera, por ejemplo, en un tiempo en el que las células van a empezar a reconstruirse, ¿no? el hueso alrededor de esa prótesis. Pues vimos que poniendo estos nanogeneradores a su alrededor podíamos mejorar esa integración, ¿no? Vimos que no había liberación de citoquina, de manera que no induce una respuesta inflamatoria, eso es muy bueno. Y luego vimos que un 45% de las células también que estaban cubiertas encima de esta prótesis y cubiertos por estos nanogeneradores, también se estaban estimulando. Por lo tanto, también vimos que mejoraba la proliferación, es decir, que era más fácil que las células encima de este material se proliferaran y recubrieran esta prótesis. Por lo tanto, tiene una aplicación muy interesante en cuanto a prótesis. En células musculares, hemos trabajado con músculo liso y músculo estriado. Como podéis ver, la interacción con músculo liso es muy buena, muy planita la célula, también en músculo estriado, viabilidad prácticamente la misma que en control. Luego vemos incluso que se generan las propias fibras típicas de un músculo estriado, y también vimos que no había tampoco liberación de citoquinas con macrófagos, de manera que en principio no hay esa liberación de esa respuesta inflamatoria. Y vimos también que prácticamente un 50 y pico, 60% de las células que teníamos en contacto con estos nanogeneradores también se estaban estimulando, sobre todo en músculo liso. Músculo estriado no vimos ningún latido, no vimos una estimulación del miotubo. Y después de hacer simulación y ver un poco el efecto que tendríamos que esperar encontrar, claro, vimos que al tener los nanogeneradores de manera aleatoria distribuidos, no están alineados los campos eléctricos generados, de manera que no vamos a tener esa estimulación en el propio miotubo. Lo que sí que hemos visto, esta aplicación, pero con otro tipo de nanopartículas, es en colaboración con Samuel Sánchez de Libec, hicimos un biobot, que es un pequeño robot hecho con células de músculo. Hace como una especie de arandelita con este tipo de hidrogel y le pones
células musculares y aparte le integran unos materiales piezoeléctricos, son unas fibras piezoeléctricas, no son nanotubos de hecho, piezoeléctricos que sí que van alineados conforme que las vas soltando. Entonces lo que vimos aquí que el BioBot solo o con estos materiales piezoeléctricos encima, cuando los tenían dentro integrados, generaba muchísimo más desplazamiento, se convertía en un super BioBot, es decir, consigues que las células, en vez de desplazarse un poquito, se desplacen mucho más, desplazamientos mucho más largos y con mucha más velocidad. Aquí se ve, de hecho, mucho más fácil. Este es el BioBot, esta cosita así, son células musculares y un hidrogel. Aquí llevan células musculares, un hidrogel y la nanotubos orientados, digamos, en todo el hidrogel. Como podéis ver, al mismo estímulo, el de allí pues, va mucho más rápido, ¿no? Porque hay ese refuerzo, esa estimulación positiva o refuerzo o feedback positivo de formación y estímulo eléctrico. En cuanto a la piel, vemos que, por ejemplo, en tejidos dañados, en personas diabéticas, el potencial que hay en la epidermis pues va decayendo, de manera que es muy importante hacer estimulación de piel. Hicimos en 2 tipos celulares, en queratinocitos y en fibroblastos, y de nuevo pues tenemos muy buena viabilidad. Y en proliferación, por ejemplo, vimos que había un aumento de proliferación en día 14 en queratinocitos, de manera que podemos estimular la proliferación, la regeneración tisular. Esto, por ejemplo, para heridas sería muy fácil hacer una especie de tirita, que tiene estos materiales, las pone encima, aparte se van absorbiendo y entonces aumentan esta proliferación. También había aumento de proliferación en fibroblastos y además vimos que el colágeno aumenta. Entonces esto es una gran noticia, ¿no? Para toda la gente, las cremas ahora que empiezo ya a los 40, pues esto es una gran noticia para mí, ¿no? Porque hemos visto que esa estimulación eléctrica local aumenta no solamente la proliferación de las células, sino también el colágeno generado. Y por último, en neuronas. Estamos justo trabajando ahora con esto en el CIB, aquí en Madrid, de hecho. Entonces hemos empezado a trabajar con células de retina, eran cultivos primarios inicialmente, mucho más sensibles. Entonces ahora mismo hemos visto un incremento en la proliferación, pero estamos todavía trabajando en ello, es muy incipiente este resultado. Todavía no hay que confirmarlo bien, pero en principio parece también hay efecto, como era de esperar, en células nerviosas. Sí que es cierto que es mucho más delicado, hay que controlar mucho mejor cuál es tu estimulación. Entonces, no solamente nos queremos quedar con esto, digamos, con poner estos nanogeneradores, estos nanosheets en un cultivo, en un sustrato, sino que la idea es hacer un microdispositivo. Entonces, la idea es hacer algo en silicio, que, por ejemplo, en este caso una plataformita de silicio de un tamaño parecido a una célula, unas cuantas micras, le pones este material piezoeléctrico, lo arrancas de una oblea y lo puedes, digamos que, aplicar en un cultivo celular con una pipeta. Que esto es lo que se ha hecho, ¿no? Esto es la tesis de Laura Alefe, que trabaja conmigo. Entonces se hace efectivamente esta microfabricación gracias a la sala blanca del CNM, del IMB. Se definen estas plataformitas en silicio o en dióxido de silicio, como podéis ver aquí, de unas 3×3 micras en este caso. Se hace la síntesis hidrotérmica como siempre, se generan estos nanoflakes de óxido de zinc que recubren el dispositivo, como podéis ver aquí. Se hace son como pequeños setitos, donde la parte de abajo será silicio o óxido de silicio y la parte de arriba, esa peluquita, son nanogeneradores de óxido de zinc. Y finalmente pues, se pueden recolectar y aplicar a un cultivo celular. Aquí cuando lo veáis aplicado podéis ver que esto es el dispositivo mirando hacia arriba, aquí estaría hacia abajo y algunos internalizados. De hecho se internalizan mucho porque estos de nuevo son pruebas en osteosarcoma. Al ser cancerígena internalizan más del 50%. En células, por ejemplo, que hemos probado luego, que no son cancerígenas, internalizan menos de un 10%, por lo tanto eso no es un problema. Pero sí que vemos que es citocompatible y que hay una interacción interesante entre las células y el microdispositivo. Aquí en este caso, puesto que ya no están encima las células, no se mueven, lo que hacemos es aplicar ultrasonidos para generar este estrés mecánico en los nanogeneradores. Efectivamente vemos que cada vez que aplicamos ese ultrasonido, pues eso vibra y genera una señal alterna. Y por simulaciones podemos ver que efectivamente cuando viene la onda ultrasónica, el nanogenerador va a desplazarse y generará justo en la membrana un impulso eléctrico. Esto es lo que hemos hecho en el experimento en laboratorio. Cogemos un cultivo celular, se ponen estos microdispositivos integrados y se aplica con una sonda de ultrasonido diferentes impulsos de ultrasonido de una duración determinada, ¿no? Y una potencia determinada.
y vemos que cuando tenemos, en este caso son solamente el control, que son simplemente con ultrasonidos sin microdispositivos, vemos que la estimulación aumenta mucho más cuando tenemos los microdispositivos y el ultrasonido. Sí que es cierto que el propio ultrasonido tiene un efecto de estimulación en la propia célula, pero se puede ver mucho más incrementado por el hecho de tener estos microdispositivos que están aplicando este impulso eléctrico. Y esto no queda aquí, ¿no? Esto puede aplicarse a estos tipos celulares, también a células madre, como he dicho, y permitirían, digamos, aplicarse en dar valor en estas aplicaciones, ¿no? Osteogénesis, cicatrización de fracturas, en temas musculares, por ejemplo, marcapasos más distribuidos, trastornos degenerativos, en piel, pues cicatrización, también rejuvenecimiento de la piel, o, por ejemplo, en neuronas, pues enfermedades nerviosas. Y esto sería un poco lo que sería la aplicación en bioelectrónica en la que estamos investigando en el grupo. Y llega ahora ya para la parte de transferencia de tecnología en IoT. Y, pues, como yo decía, en 2007 fundé Energyot. Y bueno, pues esto es como lo que parece ahora mismo hoy día Energyot. Iba a hacer un pitch como de inversión, pero como hemos pagado un dinero a gente para que haga un vídeo de 1 minuto y medio, que lo explica mejor que yo, y así yo bebo agua mientras, pues lo pongo, ¿vale? Que sería este de aquí. Energy moves the world. And we never needed it so much. But more energy brings more challenges to the millions of kilometers of power lines that are already outdated and at full capacity. We need a product that can globally monitor electric grid assets in a better way. And Energyot's devices provide smart grid solutions using self-powered IoT devices that allows grid operators to monitor their assets, increasing integration of renewables, reliability, and performance of the grid. Our patented piezoelectric energy harvester allows our devices to monitor in real time, integrating data from multiple sensors for different applications, such as dynamic line rating to optimize grid capacity, reducing energy congestion and helping grid operators to integrate and balance renewable energy. The Grid Health Index, which offers diagnostic data on the conditions and performance of the grid assets, allowing preventative maintenance, avoiding accidents, and increasing the lifetime of assets. Smart monitoring for all grid assets to detect failures and anomalies such as power faults, bird electrocution, fire, ice, and other issues to assure the grid's security and reliability. A real-time global IoT solution for your smart grids. Devices are self-powered and require no maintenance. Get in touch and find out more about our solutions. Energyot. Because your world cannot stop. Pues como podéis ver, nuestros clientes, que son empresas de transmisión y distribución de energía eléctrica, es decir, Red Eléctrica en España, Naturgy, Endesa, EDP, estos clientes, estas empresas, tienen muchos problemas hoy día, ¿no? Tienen que hacer frente a muchos problemas, como por ejemplo, pérdida de energía que no son técnicas, pues, en caso muchas veces por fraude, cortes de la línea que cuestan muchísimo dinero cada vez que está, cada minuto que hay una corte, ¿no? Electrocución de avifauna. El 40% de las aves que mueren no por efecto, digamos, por efecto humano son debidas a la línea eléctrica. Y luego algo que ahora está pasando que es pues, devastador. La integración de renovables, algo que todo el mundo quiere, realmente presenta un problema grandísimo, y es que la energía renovable es algo dinámico. Cuando hay viento tenemos energía, cuando no, cuando hay sol tenemos, cuando no tenemos. ¿Qué pasa? Que las líneas que conectan estas autopistas de energía, ¿no? Las líneas sobre todo de transmisión, las de alta tensión, no siempre pueden aceptar la energía que se genera, porque no se conoce cuál es la máxima energía que pueden transportar en el tiempo específico. Hay como unos límites que son pues, muy conservativos, es como si tuviese una autopista para transmitir la energía, pero como no sabes cómo está, si hay niebla o si está mal el asfalto, pues tú dices, esto es una nacional, y voy a 80, cuando podía ir a 120. Pues esto es lo que está pasando, y esto genera unos gastos que se conoce como congestiones de la red de miles de millones, ha sido 4.000 millones de euros en Europa en este año pasado, y se va aumentando cada año. Entonces, esto está siendo un problema muy importante. ¿Qué proponemos? Pues vamos a poner la inteligencia. Es que ahora mismo son 2 torres y un conductor y no hay nada más, es tal cual lo veis. Vamos a hacerlo más inteligente, ponemos un dispositivo que
te genera, tiene, como hemos dicho antes, sensores de corriente, inclinación del dispositivo, la humedad, temperatura del conductor, que es lo que limita realmente la máxima potencia que puede llevar ese conductor en ese momento, porque va a cambiar. Y aparte de manera autónoma, sin batería, es un coste eficiente y sin mantenimiento. Lo pones, lo instalas y te olvidas de él, ¿no? Y aparte no solamente nos permite instalarlo en el conductor, sino en otros activos, porque ese dispositivo, mientras que tenga un campo magnético cerca, va a funcionar. Y lo estamos trabajando también en subestaciones, en el aislador, en la propia torre, porque es muy versátil, tiene muchos sensores que sirven para muchas otras cosas. Son diferentes casos de uso con un mismo dispositivo, ¿no?, autoalimentado. Y luego, por ejemplo, en este caso tenemos dispositivos que están instalados en las 3 fases. Entonces tú lo instalas y te van a enviar información cada cierto tiempo, depende de la aplicación, puede ser cada 5 minutos, cada 15, incluso cada más tiempo. Y lo interesante es que luego esa información se manda a la nube, porque al cliente le da igual lo que tú hagas. Él quiere saber esto, quiere saber su información, cómo operar de una manera más segura y sobre todo ahorrándose un coste, su red. Entonces esto es el valor al cliente realmente. Hay diferentes casos de uso, como he dicho. Tenemos el Dynamic Line Rating, que es lo que he dicho, gestionar de manera dinámica cuánta energía puedo transmitir por una línea en ese momento. Mantenimiento predictivo en vez de un mantenimiento periódico, hay que modernizarse. Una monitorización inteligente, pues, de fuego, de hielo, fraude, de faltas y protección de la avifauna, que al final pues, es un tema muy importante, no solamente porque mueren muchísimas aves hoy día, sino porque también genera un importante corte en la línea normalmente, que es muy caro de solucionar. ¿Y qué valor recibe el cliente? ¿Qué es lo que a ellos les interesa? Pues se reducen los costes de mantenimiento y de operación de las líneas, o sea, de ambas cosas, de su mantenimiento, porque se puede hacer de manera más predictiva, y la operación puede reducirla. Generas más inteligencia en su red, optimiza sus inversiones, porque en vez de poner una red nueva, una línea nueva, lo que hace es que la línea que tienes puede llevar un 50% más de energía, de manera que te la ahorra, y aparte de eso pues son más sostenibles. Tenemos diferentes casos de uso con diferentes clientes, más de 6 países actualmente, y esto también es gracias pues, a un grupo de personas que la verdad es que hemos seleccionado muy bien, al CSIC que nos ha apoyado, a InnoEnergy, a Axon y a otros inversores que hemos tenido hasta entonces. Como dije, la empresa se fundó en 2017, después entró InnoEnergy, primeros inversores, en 2019 empezamos ya a testear con clientes, en 2020 se hizo el primer MVP, Producto Mínimo Viable, un dispositivito para llevarlo ya a la industria. Luego en 2021 empezamos con los primeros pilotos, los primeros clientes. Fue muy importante para nosotros empezar con credibilidad y sobre todo a recolectar información del mercado. En 2024 ahora hemos cerrado una ronda SEED, semilla, se ha incrementado el equipo, son ahora más de 15 personas, éramos simplemente 3, y se ha definido muy bien el caso de uso para cada uno de las aplicaciones y aparte de patentes nuevas que hemos tenido con el CSIC este mismo año. Y ya se está cerrando para el año que viene lo que sería la serie A para, sobre todo, escalar el producto, en la producción del producto. Y ahora quería acabar un poco, pues eso como yo lo he hecho, pero lo que he aprendido estas últimas reflexiones finales de este proceso, ¿no? Y serían un poco los errores típicos que me enfrenté yo y que yo creo que todo el mundo se va a enfrentar si intenta hacer esta transferencia tecnológica. Y como primer consejo es esto. Dicen que el 65% de las empresas fallan por temas de equipo, ¿no? Rodéate de la mejor persona, socios, inversores, empleados, tiene que haber buen feeling, es como un Tinder, si no hay match no va a funcionar, eso lo tengo clarísimo. Luego, esto es un error muy típico en investigadores, tú vas con tu tecnología, que es la caña, lo mejor que tienes, y se la quieres encasquetar a cualquiera. Es muy difícil hacer encajar una tecnología en el mercado, es más fácil al revés. Hay un problema en el mercado y tú intentas solucionar ese problema. Eso es lo ideal, ¿no? Porque ellos quieren, no les importa saber cómo lo arreglas, simplemente que me solucionen la vida, que yo pueda dormir bien esa noche, ¿no? Esto también pasa muchísimo con investigadores. Esta frase yo creo que la digo igual 10 veces diariamente. El perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, no hace falta tener algo muy perfecto, que aparte luego seguramente el cliente no lo quiera así. Entonces, no te obsesiones con la perfección, saca un producto mínimo viable, saca algo con lo que esto, importante, Steve Blank siempre lo decía, no sal del laboratorio, no te quedes ahí dentro. Cuando tú tengas algo que lleva bajo el brazo, salte fuera, habla con los clientes y a ver qué es lo que te dicen, porque seguramente lo que estabas haciendo durante 3 meses, porque tú pensabas que tenía que ser una cosa de tal manera, no lo quieren. Entonces, no pierdas tiempo y sal, que es lo importante, habla con clientes y mira qué es realmente lo que ellos necesitan, ¿no?
¿Por qué? Porque hay que validar el mercado. Es decir, ¿hay alguien que vaya a pagar por lo que tú estás haciendo? Porque es que igual no existe. Esto siempre se hace, ¿no? El Canvas, que es siempre un poco, cada vez que haces un curso de emprendimiento te lo vuelven a poner, ¿no? Pero es cierto que es interesante, ¿no? Porque puedes ver un poco toda la relación que hay, que si esto está hecho, al menos ya sabes que algo que tienes más o menos todo cubierto, ¿no? Para empezar. ¿Ha validado el ajuste de mercado? Seguramente no. Entonces, ve y valida con tu cliente. ¿Sabes cuál es tu cliente? Porque a veces tú crees que tu cliente es el que está abajo, el usuario final, pero resulta que no, que encima tienes un tío que va a decir, va a influenciar al que realmente toma la decisión, va a decir esto no me gusta porque a mí me quita el trabajo, o al revés todo lo contrario. Entonces, hay que saber cuál es el cliente, quién va a tomar la decisión de compra. Y luego no tengamos miedo de pivotar. Sal con tu idea, con tu business plan, sobre el papel todo vale, va a cambiar seguro, nunca se cumple. Entonces, sal y muchísimas empresas han pivotado, de hecho casi todas. No sé si sabíais que YouTube empezó como una empresa de cita. O sea, era para, si lo veis, tú ponías ahí tu edad y hacías un vídeo para presentarte. Y la primera vez que el fundador hizo su vídeo vio que tenía muchas visitas simplemente pues, como por desgracia, ¿no? Para ver cómo, porque le hacía gracia esto de los vídeos. Y al final se convirtió en una plataforma de vídeos, pero empezó de otra manera. Y pasa con casi todas las empresas. A veces es muy gracioso, ¿no? Como empezaron las empresas y luego vas pivotando, vas cambiando hasta que encuentras el encaje, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Y luego, esto es lo que nosotros podíamos hacer, ¿eh? Y ahora, ¿qué es lo que organismos, instituciones pueden hacer por nosotros? El típico valle de la muerte, ¿no? Pues cuando tenemos TRL, es decir, tecnología muy básica, pues sí que hay muchos proyectos de investigación que pueden darle soporte, hay muchas inversiones, pero es verdad que en el momento, antes de que tú puedas ya vender el producto, en esa fase falta inversión. Y cuando estamos hablando de Deep Tech o, bueno, empresas de base tecnológica, este tiempo pueden ser 5 o 10 años, es que es muy normal. Entonces, ahí sí que hace falta, sobre todo en España, que tenemos muchísimas posibilidades, que tenemos tecnologías buenísimas, gente muy trabajadora, que no se vayan fuera. Si aquí somos inteligentes y invertimos en tecnologías de este tipo, podemos salvar este valle de la muerte y conseguir que tengamos mucho más éxito a nivel país, ¿no? Entonces, esto es un poco como yo lo veo actualmente, cómo yo creo que debe funcionar una EBT, que es como se conocen en el CSIC las spin-off, ¿no? EBT, empresa de base tecnológica o de base de conocimiento. Bueno, pues tenemos centro de investigación, llega una financiación pública, eso hace generar un know-how, una financiación, unas oportunidades que pueden vehicularse hacia la EBT. Esto permite que si la EBT consigue un mercado, pues tú le puedes dar un valor a un cliente, solucionar su problema, generar un impacto en el mercado, a cambio que tiene pues unos ingresos. Esos ingresos pues, generan empleo, generan PIB, generan impacto en la sociedad, es algo positivo, ¿no? Y de vuelta además que la EBT no es simplemente un one way, sino que tú puedes hacer que esta empresa genere nuevas patentes con el centro de investigación, proyectos en común, que esos en Europa, por ejemplo, yo soy ahora revisor del EIC, el Consejo de Innovación Europeo, y hay muchísima financiación para este tipo de consorcio, ¿no? El centro de investigación y la startup o spin-off que surgió ahí, ¿no? Entonces, se permite generar royalties y al final lo que tú tienes es que un círculo, ¿no? virtuoso en el que realmente la sociedad va a sacar un provecho de esta inversión pública. No solamente generar investigación básica, que es también muy importante, papers, investigaciones muy básicas, eso sí que tiene que existir, pero también apoyamos esta parte, ¿no? Y quien dice EBT, pues dice cualquier empresa, no tiene por qué ser siempre generar una spin-off, puede ser una empresa que ya esté funcionando, tú licencias las patentes y genera una royalty, y genera un impacto final en la sociedad, ¿no? Esto es lo que yo creo que es el modelo que deberíamos de seguir, ¿no? Que se está siguiendo ahora. Y casos de éxito, de hecho, existen, ¿no? O sea, ya existen. El CSIC yo creo que está trabajando en un buen camino, ha mejorado, yo creo que mucho dentro de lo que se podía hacer, está mejorándose mucho y se está también haciendo que esto, digamos, catalice y vaya cada vez más rápido. Hay ejemplos de éxito, por ejemplo, Anafocus, que era del Instituto de Microelectrónica de Sevilla, se lo compró V2, creo que por más de 30 millones de euros. Por ejemplo, en este caso, Marcy Bayonis hace esos esqueletos para niños y están haciendo feliz a niños que no podían andar y ahora pueden andar. Aparte, por ejemplo, en este caso, ella fue una persona que para mí fue referente, la que yo consulté cuando estaba en el proceso de compatibilidad, etcétera, etcétera, que me ayudó mucho. Y por último, pues, qué decir, ¿no? Margarita Salas, creo que es la patente que ha sido más rentable de todo el CSIC, ¿no?
Entonces, en este caso fue simplemente una patente, se licenció y se generó muchísimo valor. Entonces, aparte, me gusta que, de hecho, no ha sido aposta, ¿no? Pero estos 2 últimos casos, que son mujeres, que también le demos más valor, ¿no? Más visibilidad, que esta gente de aquí pueda ser referente, ¿no? Y que yo pueda ver a estas personas, sobre todo incluso niñas, ¿no? Que consideren y vean esta figura de inventoras, de gente que está aportando a la sociedad y te entren ganas de tirar hacia adelante, ¿no? Y bueno, creo que ya con esto acabo. Las gracias por vuestro tiempo. Siento la hora y 4 minutos que habéis tenido que escuchar. Espero que haya sido lo más ameno posible. Y nada, si tenéis alguna pregunta, pues estoy aquí abierto a vuestras preguntas. Gracias. Abrimos, como en otras ocasiones, un turno de preguntas, de comentarios, de dudas que hayan surgido. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la charla, que efectivamente ha sido muy amena. Y enhorabuena por esa trayectoria tan exitosa que une la ciencia y la empresa, que es, como has explicado tú, muy difícil. Yo voy a hacerte una pregunta un poquito técnica, pero sencilla, ¿no? En esos dispositivos que tenéis instalados, entiendo que se autoalimentan porque utilizas el Energy Harvesting piezoeléctrico. ¿Pero qué energía está recolectando ahí? ¿La vibración de los cables? O... Es más bien el campo magnético que genera el propio conductor. Tiene una corriente, pues depende, pueden ser 1000 y pico amperios en líneas de transmisión, 122 amperios en líneas de distribución. De ese campo magnético que es alterno, ese campo magnético hace que se mueva el resonador y genera por efecto piezoeléctrico esa señal alterna eléctrica. La combinación, sí, la has mencionado. Sí, la combinación de antes, la que mostré antes. Muchas gracias. Gracias a ti. Por curiosidad, ¿qué parámetros o qué utilizan para reducir la mortalidad de los pájaros? Mira, esto es un accesorio al producto original que ahora de hecho tenemos 2 aplicaciones diferentes. Una es una cámara de inteligencia artificial que tiene como accesorio, que detecta el tipo de ave, la presencia de ave con tiempo suficiente para que no llegue a posarse, el tipo de ave, y luego tenemos un dispositivo que genera un sonido dependiendo del tipo de ave que aparezca. Eso es una de las aplicaciones que tenemos. Otra es un campo magnético que se genera a unos 120 Hz. Las aves tienen detrás de los oídos un compás, que es lo que les permite navegar. Es como si fuese el giróscopo en un avión. Entonces, cuando hay una frecuencia de un campo magnético a 120 Hz, al parecer interactúa con ese compás que tienen ellos y les va mal la navegación, y entonces se marean y no se apoyan, porque no se sienten seguros y entonces se van. Entonces lo que hacemos es, esa otra versión es una cosa más pasiva, que se instala unos dispositivitos allí que hace que genere ese escudo de campo magnético que evita que las aves se posen en la torre, que es el sitio donde normalmente se electrocutan. Ten en cuenta que el conductor puede estar a 25.000 voltios o más, y cuando se ponen en la torre, que está a 0 voltios, a tierra, pues sí, suelen ser aves grandes, de gran envergadura, águilas, búhos, buitres, cigüeñas. Cuando se abren, se acercan mucho entre esos 25.000 voltios, 40.000 voltios, y se electrocutan, y a veces quedan incluso pegados. Entonces, esas 2 opciones tenemos, por sonido o por campo magnético. Gracias. Bueno, enhorabuena, me ha encantado. Está muy bien lo de salvar aves, y se me ocurre si existe la posibilidad de evitar las aves que están, pues las cotorras o palomas que molestan, atrayéndolas. Sí, a ver, en principio lo que hace es repelerlas. Atraerlas sí que es cierto que, por ejemplo, con la cámara de IA,
tú puedes detectar tipo de ave y efectivamente hay reclamos de tipo de ave. De hecho, por eso tienes que saber qué ave es, porque si tú, por ejemplo, a un halcón le pones el canto de una paloma, pues lo que va a hacer es que va a ir para allá y se va a electrocutar más todavía. Entonces, hay que adaptar, si quieres repelerlo, el sonido. Por ejemplo, a aves grandes, rapaces, les da igual. Están encima de la cadena trófica, ningún sonido natural le va a afectar. Son sonidos más bien artificiales los que les afectan. Para hacer lo contrario, sí que se podría hacer. De hecho, se hace no con las perdices, ¿no? Se tiene una perdiz allí para que cante y venga y le pega un escopetazo. No sé si es muy ético hacer eso. Si estamos hablando de exterminarla. Sí. Ah, vale. Exterminarla, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Se podría hacer. No sé si yo quiero ser la persona que haga eso, porque éticamente lo veo un problema. Pero sí que se podría hacer. De hecho, sí que se utilizan para eso, por ejemplo, en zonas de agricultura, tejados sensibles, para evitar que allí se posen. ¿Dónde van? No sé. Igual se concentran todos en otro sitio, ¿no? Pero sí que se podría hacer en principio. Sí, sí. Adelante. Gracias. Muchas gracias, me ha encantado tu charla y quería comentarte, yo trabajo con virus que afectan a los animales de alto impacto económico y sanitario, o sea, enfermedades que si nos entran, o sea, virus que si entran, que ahora algunos tenemos y otros no, pero si entran provocan miles de millones de pérdidas en lo que es la exportación de productos animales, fundamentalmente yo trabajo con una enfermedad del cerdo. Bueno, en lo que yo sé, no solo de este virus que afecta a los porcinos, sino en otros muchos virus, se trabaja en la detección del patógeno, es fundamental con la inducción de anticuerpos o incluso de detectar el antígeno que esté presente ya en el campo, porque hasta que llegan las muestras al laboratorio y se detectan las cosas, pues pasan muchas veces semanas y ya tienes la enfermedad que ya ha saltado de una explotación a otra, etcétera. Hay lo que se llaman los PenSai test, ya se han desarrollado mucho en los últimos años para muchas enfermedades, pero son todo, los que son más sensibles necesitan un aparataje y es complicado. La parte de dispositivos, y ahora esta es la pregunta, es que te quería poner en cuestión. ¿No habéis trabajado nunca con dispositivos piezoeléctricos para la detección de patógenos de algún tipo? Ya no te digo animales o tal, pero a través de la interacción antígeno-anticuerpo que provoque ahí un cambio de, no sé, para desarrollar algún tipo de dispositivo de ese tipo, ¿no? Sí. Que sería hiperinteresante para nosotros, vamos. Vale. Yo no soy experto en el tema, sí que por casualidad mi pareja precisamente justo hace un mes defendió una tesis en veterinaria en producción porcina también, entonces más o menos conozco un poco el campo y entonces sí que efectivamente veo que es un problema muy importante, ¿no? El detectar cuanto antes ese tipo de enfermedades. Yo específicamente no he utilizado estos dispositivos para detección, por ejemplo, de virus. Efectivamente sí que hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en resonadores MEMS o más pequeños todavía sí que se usan mucho para detección de virus, por ejemplo, pues tienes tu anticuerpo encima de ese cantilever que te he dicho antes que resuena, cuando el virus se acopla con su anticuerpo, esa masa del cantilever varía un poquito, eso hace que la frecuencia de resonancia se mueva un poco, se desplace, eso se puede detectar pues, de manera óptica, lo típico, pero si tiene material piezoeléctrico también lo verá de manera eléctrica. Entonces sí que hay opciones, de hecho he revisado varios proyectos de este tema, se sigue utilizando y se podría adaptar, sí que se puede hacer, teniendo en cuenta, sabiendo muy bien, digamos, la parte subyacente, la parte de anticuerpos, si esto está bien definido, sí que hay opción de hacerlo, o sea, se puede, teóricamente es una aplicación clara. El problema que yo he visto durante mis años de investigadora, lo que he visto es que es muy difícil que conecte tu parte con la mía. No lo he visto y de hecho nosotros hace como 15 años lo buscamos y al final pasamos porque vimos que no había manera de encontrar gente con la que trabajar en ello. Estamos trabajando ahora con un proyecto americano, pero utilizando biosensores ópticos, pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, no, de hecho, mira, yo creo que, por ejemplo, otra de las cosas que no he puesto aquí, pero que aprendí mucho en todo este tiempo de investigación, que efectivamente es trabajar con biólogos y ingenieros, eso es una locura. O sea, cada uno habla un idioma diferente. Muchas veces hay muchísima
muchísimo solape, habría muchísima simbiosis, pero no se hace por desconocimiento, porque hablamos idiomas diferentes. Entonces, una cosa que he aprendido en este tiempo es a hablar o acercarme un poco al lenguaje de un biólogo y también tener a alguien, por ejemplo, suelo contratar a gente que haya hecho biotecnología, pero haya hecho un grado de electrónica. Esos son perfiles muy buenos porque te permiten tener a alguien ahí en medio. Entonces, yo creo que muchas veces hay muchas aplicaciones que se pueden sacar adelante, pero falta esta conexión. Entonces, sí, luego me das tu contacto y le damos un vistazo. Vale. Entonces, a mí estas cosas, bueno, como habéis visto al principio, más follones y cuantas más cosas juntemos, pues mejor, más me gusta. Vale, gracias. Sí, no, yo no tengo prisa, yo estoy aquí toda la noche. Bueno, yo solo quería preguntarte, por lo que he visto en la presentación, has trabajado con óxido de zinc, PVDF y qué otros materiales piezoeléctricos. Vale, cierto. Sí, no, claro, igual no lo he dicho en toda la presentación, pero los MEMS son de nitruro de aluminio. Vale. Es otro material también. PVDF, nitruro de aluminio, nanotubos de boronitride también. Bueno, y ahora estamos con materiales biodegradables. No he puesto muchas cosas y estoy ahora trabajando en ello, pues primero porque se va a quedar grabado y si queremos publicar algo luego que no haya problema. Y segundo porque ya lleva una hora de presentación y como meta más cosas, no se va esta gente, no cena. Entonces, también usamos materiales como seda, que es un material biodegradable, que pues eso lo saca de los propios gusanos de seda. Lo hacemos por electrospinning, hacemos nanofibra, que es biodegradable, piezoeléctrico y aparte tiene muchísimas propiedades. ¿Y qué materiales? Seda. Seda, vale. Y algunos otros, o sea, hay bastantes más que utilizamos. Pero principalmente eso, PVDF, óxido de zinc, nitruro de aluminio, seda y sí, esos son los que más hemos utilizado. ¿Y polímeros o inorgánicos? Polímero inorgánico, diría que no. Vale, gracias. Si tienes alguna idea. No, porque los típicos, el ácido poliláctico o... A ver, lo hemos usado, pero normalmente para otro tipo de aplicaciones, no como piezoeléctrico en sí. Como sustrato sí que se usa a veces, PVA sí que se usa a veces también, PLA. Ambas cosas se han utilizado, pero como sustrato estructural más bien, no como funcional. Vale, gracias. Gracias. Pues yo creo que sí. No hay más preguntas. Agradecemos a Gonzalo esta charla maravillosa, inspiracional. Yo creo que coincidimos todos, muy interesante y ha sido muy motivadora. Muchísimas gracias y te agradecemos tu presencia. Gracias a vosotros.